Entonces María Magdalena ungió los pies de Jesús, tomando un vaso de alabastro que contenía nardo puro, y mientras le honraba, María derramó así también su corazón. Espíritu de Dios, piensa hoy en mi lugar, y yo obedeceré a tu impulso de amor. A Cristo quiero dar todo lo que soy y más, lo que está en mis manos y mi corazón. Oh Señor, mi nardo para ti, sea mi corazón, una vida que te pueda honrar y al mundo mostrar que aquel Cristo de ayer es el mismo de hoy y por la eternidad. María me enseñó a escuchar su dulce voz, siguiendo así el camino de la salvación, pues Cristo le amó sin importar su condición, su misericordia en ella mostró. Esperando está, llamando hoy a la puerta de tu corazón. Oh Señor, me nardo para ti, sea mi corazón, una vida que te pueda honrar y al mundo mostrar que aquel Cristo de ayer es el mismo de hoy y por la eternidad. Que aquel Cristo de ayer es el mismo de hoy y por la eternidad.
Una vida renovada lleva al cristiano a un alto patrón de comportamiento a través de un estilo de vida que glorifique a Dios y que dé evidencia públicamente de la fe y el compromiso que se tiene con Cristo Jesús. Una de las enseñanzas bíblicas que fundamentan la importancia del estilo de vida para el cristiano es la restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Y la restauración de la imagen de Dios, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esta realidad fue manchada por el pecado desde la caída. En tanto, Dios ha estado trabajando por la restauración plena de esta imagen en el ser humano. Hay citas como Romanos 8:29, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 49, Segunda de Corintios 3:18, Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24, Colosenses 3 del 8 al 10. A través de la redención en Cristo Jesús y de la actuación del Espíritu Santo en la vida y mente de aquellos que responden positivamente a la invitación de la salvación, entran al proceso de la santificación, el proceso de restauración que Dios llama a sus hijos a un reavivamiento y a una reforma a través del compromiso con la santidad. Seréis santos porque yo soy santo. Eso lo dice el libro de Levítico 11, del 44 al 45, Levítico 19, 2, Levítico 20, 26. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versos 48. Estas exhortaciones bíblicas son muchas veces mal interpretadas y usadas como base de legalismo exigente y frío, que comúnmente es denominado perfeccionismo. Por otro lado, en el Sermón del Monte, Cristo dejó claro que ser santo y ser perfectos como Dios es el ideal del cielo. Para que esto pueda ser posible, Dios concede a sus hijos el don del Espíritu Santo, el Consolador, el que opera en la mente, en el corazón de los seres humanos, lo que incluye cultivar los atributos internos, el amor, la bondad, la compasión, la justicia, la verdad, la pureza, la honestidad, la responsabilidad, el altruismo. Y los externos, la modestia, la decencia, la temperancia y las buenas obras. Son atributos que representan la restauración del carácter a través del Espíritu Santo en los hijos de Dios. El cristiano es llamado a consagrarse a Dios todos los aspectos de su vida. Como está escrito, por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Cristo venga. Eso lo dice Pedro. Sed también vosotros santos en toda manera de vivir, porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. 1 Pedro capítulo 1, versículos del 3 en adelante. La santificación implica un continuo proceso de crecimiento espiritual a través de la comunión personal con Jesús, con el estudio de la Biblia, la práctica de la oración y por supuesto el testimonio personal. El objetivo de practicar estas tres cosas es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todo hijo e hija de Dios debe de conservar puro su corazón y también su mente. Hay hasta Salmos capítulo 24 versículos 3, Salmos 51, 10. Siguiendo el modelo de Cristo, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3:3. El cristiano debe de evitar rechazar todo lo que pueda contaminar su mente y su vida. De esto vamos a hablar en la lección número 16 del curso básico La Fe de Jesús. Vamos a tratar el tema de las normas cristianas. Es en lo que el estudio se va a basar en esta oportunidad. Sean bienvenidos a nuestro programa En Compañía de Jesús. Antes de pasar a orar para que Dios bendiga su palabra,
invito a los hermanos para que puedan compartir este video y que este video pueda llegar a ser de gran bendición a las personas y que puedan aprender acerca de las normas cristianas. Vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Oremos. Padre, buen Dios, que su nombre sea alabado, exaltado por todos los confines del universo. Señor eterno, gracias por el don de la vida y la oportunidad que nos das de abrir tu santa palabra. Bendiga, Señor, a los amigos, a nuestros hermanos que están conectados, que este mensaje sea de vital importancia a sus vidas espirituales y que podamos llevar a la práctica todos estos consejos, donde nuestra vida debe de estar puesta a tu total servicio y que nuestra vida cada día vaya siendo transformada a la imagen perfecta de Cristo Jesús, para que las personas miren en nuestras vidas que un Cristo Jesús vive y reina en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, bendícela. En el nombre de Jesús oramos, amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, como ya vimos en la parte introductoria, vamos a desarrollar lo que es la lección número 16. Vamos a hablar acerca de las normas cristianas. Y este estudio está dividido prácticamente en tres partes. Primero vamos a ver nuestro cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo. Vamos a ver algunos principios de salud que nos van a permitir cuidar nuestro cuerpo, nos van a permitir poder vivir más tiempo, poder gozar más de la vida si nosotros llevamos a cabo todos estos principios. Lo otro sería las normas de vida que debemos de practicar. Y en la última parte de nuestro estudio, todos saben muy bien, los que han llevado la secuencia de estos estudios, es que tenemos la resolución o lo que debemos de hacer al momento que este estudio ha llegado a nuestras vidas. Siempre recordarle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, que los versículos van a aparecer a un costado de la pantalla. Por eso nos hemos hecho a un ladito de la pantalla para que usted pueda contemplar los versículos, especialmente si no tiene a la par algún hermano que le pueda estar ayudando a encontrar las citas, o no tiene una Biblia y posteriormente usted después puede corroborar las citas que van a ser colocadas acá en la pantalla para llevar la secuencia de nuestro estudio. Así que vamos a dar inicio con lo que sería la primera pregunta. ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? ¿Cómo considera Dios el cuerpo que nos dio a todos los seres humanos? Y la cita la vamos a encontrar en Primera Carta a los Corintios. Primera Carta a los Corintios, y vamos a ir directamente al capítulo 6 y vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. Capítulo 6 y el versículo 19 y el versículo 20 nos dice: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. En primer lugar, esta cita nos lleva a que nosotros somos una habitación para el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo y morada de ese ser santo. Por lo tanto, debemos de poner todas nuestras facultades a su servicio, tratando con la ayuda del Espíritu Santo de cuidarlo, de tratar la manera de mantenerlo en las mejores condiciones, cuidando nuestro cuerpo, comiendo sanamente, alimentándonos sanamente y por supuesto haciendo ejercicio que nos va a dar vigor, nos va a dar energía, y de esa manera vamos a tener todas nuestras facultades mentales disponibles para que el Espíritu Santo haga una obra en nuestras vidas. Así que, ¿cómo considera Dios el cuerpo humano? Lo considera como un templo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. La última parte de ese verso dice: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Así que debemos de cuidarlo, y cada vez que lo cuidemos, nuestro cuerpo, estaremos glorificando a nuestro Dios. No metiéndole cualquier clase de comida, porque en nuestro estudio vamos a desarrollar la idea que hay ciertas clases de comidas que debemos de ingerir y otras que debemos de desechar. Y esa es una manera como poder cuidar nuestro cuerpo, ya que es templo y morada del Espíritu Santo. Así que la siguiente pregunta nos dice:
¿En qué dos aspectos de la salud se interesa Dios? Vamos a encontrarla en la tercera carta del apóstol San Juan. San Juan, capítulo 1 de esa carta, porque solo es un capítulo, tercera carta de Juan, capítulo 1, y sería el versículo 2. Note bien que aquí aparece un verso que nos habla del tema de la prosperidad. Algunos han malinterpretado el tema de la prosperidad. En la Biblia está claro el tema de la prosperidad siempre y cuando reunamos todas las condiciones que Dios pide para los cristianos y de esa manera poder ser prosperados en gran manera. Acá dice el verso: amado, deseo que prosperes en todo. Y todo es todo. Así que el deseo del apóstol Juan es que seamos prosperados en todo. Eso implica en el área financiera, en el área de nuestra vida, de educación, en nuestra parte física, en todas las condiciones, en todas las áreas de la vida. El deseo del apóstol Juan es que seamos prosperados. Y después nos dice específicamente, y que tengas salud así como prosperas espiritualmente. Así que aquí miramos que el apóstol Juan desea que tengamos prosperidad en todas las áreas de la vida, pero sobre todo hay dos áreas específicas que acá está abordando, que es la salud y lo otro es el crecimiento espiritual. Así que Juan desea que nosotros podamos ser prosperados en todo, pero por supuesto hay dos áreas específicas que son la salud y lo espiritual. ¿En qué dos aspectos de la salud se interesa a Dios? Dios quiere que cuidemos nuestro cuerpo, que lo mantengamos saludable. Hay muchas veces que la gran mayoría de las enfermedades que nosotros los seres humanos llevamos como consecuencia de nuestros actos. Si nosotros desde nuestra juventud no se nos enseña a cuidar nuestro cuerpo, a tratar la manera de mantener límites, que acuérdense que hay límites que nos llevan a la destrucción. Hay cosas buenas, aparentemente nosotros las disfrutamos tanto, pero que muchas veces le traemos un daño enorme a nuestro cuerpo. Por poner un ejemplo, el consumo del azúcar. Consumimos tanta azúcar que al final se vuelve un veneno para nuestro cuerpo y posteriormente vienen las enfermedades como la diabetes. Así que para el apóstol Juan desea que seamos prosperados en todos, pero por supuesto hay dos aspectos importantes, que es la salud y también la vida espiritual. Y para poder crecer espiritualmente, en la parte introductoria, miramos tres aspectos también importantes en el crecimiento espiritual. Número uno, debemos de practicar mucho la oración. La oración es el arma más poderosa de los cristianos. Y número dos, debemos de acudir constantemente a la palabra de Dios, o sea, estudiar la Biblia. Eso va a elevar nuestro conocimiento, nos va a elevar en el conocimiento en Cristo Jesús y la salvación. Y tercero, debemos de testificar, la testificación personal. Estas tres cosas nos van a permitir crecer espiritualmente y nos va a llevar a la unidad de la fe. Así que la salud y la espiritualidad son dos aspectos muy importantes de Dios para su pueblo. Así que estas son normas cristianas que debemos de tomar en cuenta. En primer lugar, reconocer que somos templo y morada del Espíritu Santo. Número dos aspectos importantes que Dios le interesa es la salud física nuestra y también la salud espiritual. Que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios a través de su palabra. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es el principio básico en la alimentación? Todo lo que hagamos en esta vida debe ser para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a leerlo en primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, y vamos a darle lectura al versículo 31. Noten qué interesante lo que se aborda en este verso. Así, si coméis o bebéis, hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ese debe ser el principio. Si vamos a hacer algo, debemos de considerar si eso que vamos a hacer glorifica a Dios. Ese es un principio
de crecimiento espiritual, un principio que le va a agradar a nuestro Dios. Que todo lo que hagamos lo podamos sopesar en balanza, si eso que vamos a hacer va a glorificar a Dios, si lo que vamos a comer va a glorificar a Dios, si lo que vamos a beber va a glorificar a Dios. La Biblia nos da ciertas reglas al momento de nosotros comer, porque hay cosas que Dios mismo las considera impuras y hay otras cosas que Dios las considera santificadas o sanas para nuestro cuerpo. Hay una mala interpretación de una de las visiones del apóstol Pedro cuando baja el lienzo allá en el libro de los Hechos, que dice mate y come. Y hoy en día muchos cristianos consideran que hoy hay que comer de todo porque Jesús murió en la cruz, quedó clavada todas esas clases de leyes, rituales, de salud, y que a la larga hoy podemos meterle a nuestro cuerpo lo que sea, inclusive animales que la misma Biblia le llama inmundos. Lamentablemente muchas personas han malinterpretado esa cita bíblica porque ahí se está refiriendo a que el evangelio iba a pasar a los gentiles y que para el judío anteriormente era considerado el gentil como un ser impuro, un ser impío que estaba destituido de la misma gloria de Dios. Entonces Dios, cuando delega a los apóstoles a que el evangelio se iba a extender no solamente para el pueblo judío, al pueblo de Israel, sino que se iba a extender en todo el mundo, entonces Dios manda esa visión que ha sido malinterpretada. Pero hay principios que debemos de considerar al momento de comer o ingerir a esos alimentos, y precisamente nos va a llevar a Levítico capítulo 11 la siguiente pregunta. Levítico capítulo 11 da claves o la regla de qué tipo de animales o qué tipo de carnes debemos de consumir. Si nos vamos al libro de Génesis, antes de leer esta parte de Levítico, el Señor, el ideal para sus hijos era que comiéramos legumbres y semillas, toda clase de semillas comestibles y legumbres que iban a llevar los micronutrientes necesarios para que dieran energía al cuerpo. Pero conforme pasó el tiempo, Dios permitió que pudiéramos también consumir ciertas carnes que Él le llama carnes limpias, y hay otras carnes que le llama carnes impuras o sucias. Por eso es que Levítico 11 va a poner en marco la regla de qué tipo de animales podemos comer. Por ejemplo, en Levítico 11, vamos a leer del versículo 3 en adelante, nos dice: podéis comer cualquiera animal rumiante de pezuña hendida. O sea, esa es la primera regla. Y la carne o el animal que podemos comer es aquel que va a rumiar, o sea, aquel animal que come, hace como que va a vomitar y nuevamente vuelve a masticar y vuelve nuevamente a ser ingerido lo que ese animal come y vuelve a salir de nuevo como que va a ser vomitado, o sea, está masticando de nuevo lo que ya procesó. Esa es una regla. Lo otro es que debe tener pezuña hendida. Y ahí nos va a explicar qué tipo de animales no se deben de comer y cuáles sí. Como ejemplo, verso 4. Pero de los que rumian y de los que tienen pezuña hendida, no comeréis. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo vas a tener por impuro. Eso se refiere a ciertos animales, y ahí nos va a dar la descripción de qué animales se deben de comer. En el versículo 9 nos da la clave de algunos animales acuáticos. Eso va a quedar en tarea ahí en su casita para poder leer el capítulo 11 de Levítico, y ahí van a ver las claves de qué animales se pueden comer, tanto de los terrestres, de los acuáticos y de aquellas aves que sí se pueden comer y otras que no. Por ejemplo, verso 9: de todos los animales acuáticos de mar o de río podéis comer todo lo que tienen aletas y escamas. Ya en el versículo 13, de las aves, hablando de las aves limpias y las aves impuras, estas vas a tener por abominación y no las vayas a comer, dice Dios, serán abominables: el águila, el quebrantahueso, el azor,
el milano, el gallinazo y todas sus variedades, el cuervo, sus especies, las avestruces. Y posteriormente te va a hablar también de los reptiles e insectos a partir del verso 20 en adelante. Abominaréis todo el insecto que ande sobre 4 patas, pero los insectos alados que andan sobre 4 patas podéis comer los que tienen además otras patas para saltar con ellas. Y nos sigue dando la descripción en el capítulo 11 de Levítico. Así que, queridos hermanos y amigos, ahí podemos ver qué clase de animales son inmundos y qué clases Dios los considera limpios. Se recomienda hoy en día que debemos de abandonar el consumo de la carne, porque hoy todo el proceso que el ser humano hace en grande por tratar de producir está dándole ciertos alimentos o químicos a los animales que lo que está causando es cáncer en las personas, enfermedades. Se han considerado que la mayoría de enfermedades por personas que se especializan en la materia, la mayoría de enfermedades vienen por lo que nosotros consumimos. Así que se recomienda, y como pueblo de Dios hemos tenido la inspiración divina a través de la pluma inspirada, como nosotros vimos en el estudio pasado, hay ciertos consejos que nos da para que el pueblo tenga entendimiento. Y se nos ha pedido que deberíamos de consumir más legumbres, deberíamos de consumir más semillas, lo más natural posible, porque el ser humano ha metido tanto, a tal punto que se ha metido con la genética de los animales, que está causando grandes enfermedades. De hecho, algunos dicen de que esta enfermedad de la pandemia es resultado del consumo de animales impuros, que a su vez han mutado ciertos virus, bacterias, que hoy por hoy pues las conocemos como enfermedades de transmisión de ser humano a otro ser humano, que pasó de un animal a otro ser humano por consumo de animales que Dios mismo ya dijo que no deberían de ser consumidos. Lamentablemente el ser humano siempre llevándole la contraria a Dios. Pero qué bueno que la Biblia, la lámpara que los ilumina el camino, nos dice cuáles son aquellos animales que son limpios y cuáles son impuros. Pero que se recomienda que deberíamos de abandonar el consumo ya de las carnes porque están trayendo muchas enfermedades. A tal punto que las enfermedades que se han propagado enormemente en el ser humano, ya está comprobado que es por el consumo de las carnes, que están afectando gravemente a la salud del ser humano. Así que seguimos con nuestro estudio y queda de tarea para poder estudiar más en detalle Levítico capítulo 11, versículos de 3 al versículo 20. Vamos a ir al libro de Proverbios y vamos a responder la pregunta número 5. ¿Por qué prescindimos de las bebidas alcohólicas? También es otro tema importante y son de las normas cristianas que debemos de considerar y que muchos de aquellos que el mensaje llega a sus vidas deciden seguir con sus hábitos, malos hábitos, y preferible quedarse con esos hábitos que les van a dañar su vida, a aceptar el cristianismo. Hay personas que nos hemos encontrado que llega el mensaje a sus vidas, pero son tan reacios que prefieren seguir contemplando sus hábitos que lo van a llevar a la muerte, pero que desean seguir practicándolos y rechazan abiertamente el mensaje de salvación y que son consejos que Dios da para que nosotros vivamos mejor. El libro de Proverbios en el capítulo 20 nos va a hablar de las bebidas alcohólicas. El capítulo 20, el versículo 1 dice: el vino es burlador y la cerveza alborotadora. El que por ella se desvía no es sabio. En primer lugar, las bebidas alcohólicas lo que van a causar es entorpecer la mente. Una persona ebria, borracha, no va a poder coordinar sus pensamientos de una forma correcta. Por eso que hay accidentes de automóviles, hay personas que han causado la muerte a otros seres humanos por la bebida del alcohol. Parece ser que el enemigo los toma
y como no están en sus facultades cabales, causan daño a otro ser humano. El Señor ya dio estos consejos, que evitemos esas bebidas alcohólicas porque entorpecen la mente del ser humano. La última parte del verso dice: el que por ello se desvía no es sabio. Así que otra de las recomendaciones en las normas cristianas es que deberíamos de evitar el consumo de esas bebidas. Pero hay muchas bebidas que hoy el ser humano ha creado. Muchas de ellas tienen grandes cantidades de azúcares. También deberíamos de evitarlas porque todas esas clases de químicos, de colorantes, lo que hacen es afectar a nuestro cuerpo. Es bueno mejor acudir al agua, que es natural, purifica nuestro cuerpo, es prácticamente un limpiador de nuestros órganos y nos mantiene hidratados, así que es mejor a lo natural, ¿verdad? Deberíamos de acatar completamente el consejo divino. Hay muchas bebidas que entorpecen la mente, como las bebidas alcohólicas, la cerveza, el vino y toda clase de alcohol, y también aquellas bebidas que hoy son más químicos que algo natural, que el ser humano los está consumiendo a gran escala a nivel mundial. Otra pregunta interesante es la pregunta número 6. ¿Por qué no conviene usar tabaco, café y otras bebidas estimulantes? En 1 Corintios capítulo 3, nos va a hablar acerca de todo ello. Capítulo 3 y el versículos 16 en adelante. Nos dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Acá hacer una aclaración, que nosotros al presentar este tema no estamos ostentando santidad. Nosotros cometemos errores. Hay ciertas cosas que como cristianos debemos de ir abandonando. Por eso es que hablamos acerca del proceso de la santificación, o donde el Espíritu Santo va obrando para abandonar muchas cosas. Es importante que todas nuestras facultades estén dispuestas al servicio de Dios, por lo tanto hay que ir abandonando todas esas clases de actividades que afectan el cuerpo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que todo aquello que perjudique el cuerpo hay que rechazarlo, hay que abandonarlo. Vamos a entrar a la parte de las normas de vida. Ahora, en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 9, vamos a tratar la manera de responder la pregunta que nos dice, que sería la pregunta número 7. ¿Cómo debe ser el arreglo personal? ¿Cómo debe de ser el arreglo personal? Y el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de este tema en el capítulo 2 de 1 de Timoteo, versículos 9. Ahí va a aparecer la cita para que podamos llevar esta secuencia. Dice el verso 9: también que la mujer se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con perla, ni con vestidos costosos. Nos dice el verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Yo creo que este tema no solo es exclusivo para las mujeres, sino también para los hombres. Tanto que se ha hablado que también la moda ha abarcado hoy al género masculino, no solamente a la mujer, a pesar de que el apóstol Pablo da una serie de consejos directamente cómo debe de vestirse una mujer. Ahora lo vamos a contextualizar, o sea, vamos a hacer un puente de esa cultura a la nuestra, y nos vamos a dar cuenta que no solo la mujer ha caído muchas veces en este error de vestir ostentosamente, de hacer a un lado la modestia, y lo que causan es generar más el morbo, el pecado entre seres humanos. Así que esto no solamente es exclusivo de las mujeres, sino también de los hombres. Hoy en día están algunas personas que se están yendo también a los extremos y que prácticamente hacen un culto directo a la moda con la manera de vestir, que Dios ha pedido que sea de una forma decorosa,
con pudor, con modestia, porque eso le agrada al Señor. Son principios o son normas que debemos de tomar en cuenta al momento de reflejar el carácter de Jesús. En la parte introductoria decíamos que son las muestras de ese compromiso que hemos creído en Jesús, el compromiso de la salvación, y necesitamos reflejar a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida, hasta nuestra manera de vestir, nuestra manera de conducirnos, de lo que ingerimos, porque somos templo y morada del Espíritu Santo, no solo en lo interior, sino también en lo exterior. Debemos de reflejar que Jesús ha transformado nuestras vidas. Así que debemos de vestirnos o arreglarnos decoroso, con pudor, con modestia. Pregunta número 8 y final de nuestro estudio. ¿Por qué no asistimos a espectáculos inconvenientes? Hay lugares donde está recomendado que el cristiano no debe de visitar, porque es muy parecida a aquella historia de aquella jovencita que quería ir a una fiesta, hija de cristianos, y que quería ir a una fiesta donde muchos jóvenes iban a pervertir su mente. El papá decidió llevarla a un lugar donde había una mina de carbón. La llevó bien vestida, y cuando salió de la mina de carbón, su vestido estaba manchado. Y ella le dijo a su padre que ya no iba a poder ir a la fiesta porque su vestido estaba manchado. Y él le dijo, lo mismo te iba a pasar en la fiesta, porque el carácter, la mente, las facultades que deben de estar puestas bajo la obra del Espíritu Santo pueden ser manchadas en esos lugares que no conviene asistir. Así que hay que tener mucho cuidado. Yo sé de que hay personas que nos hacen ver a nosotros como extremistas, y nosotros pues estamos presentando lo que la palabra de Dios nos dice. Así que llegamos a nuestro final del estudio leyendo esta cita, Primera de Pedro 2:21. Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 21 nos dice: para eso fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Por qué no asistimos a esos espectáculos inconvenientes? Simplemente porque reflejamos el carácter de Jesús. Debemos de llevar su ejemplo en nuestra vida. Debemos de practicar lo que Jesús practicó. Él no iba a andar en esos lugares donde iba a perder la misión para alcanzar al ser humano. Ya recuerda que la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Él no anduvo buscando en esos lugares para que Él pudiera hacer pervertida su mente. Así que no conviene ir a todos esos lugares que causan un daño espiritual a nuestra vida. Hay que evitarlo. Hay que tratar la manera de mantenernos bajo la lupa de la Biblia nuestro caminar cristiano. Así que llegamos a lo que debemos de hacer. ¿Cuál es nuestra resolución? Número 1, debemos de procurar vivir una vida cristiana perfecta. Y en el tema de la perfección, algunos dicen es que estos predican mucho del extremismo. Algunos son fariseos en su manera de pensar. Es claro, el Señor dice que deberíamos de alcanzar la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Dice la número 2, seguir en todo el ejemplo de Jesús. Fue la cita que leímos de 1 de Pedro 2:21. Pero también se recomienda leer 1 de Juan 2:6, donde dice que el que dice estar en Él debe de andar como Él anduvo. Y hay que leer también Mateo 5:48. Y por último, creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto me abstendré de todo alimento y bebida perjudicial, que me va a llevar muy pronto a la muerte. Así que, queridos hermanos y amigos, hay que tomar en consideración estas normas cristianas para poder agradar a Dios y sobre todo poder vivir plenamente nuestra vida. Que el Señor te bendiga. Será en el próximo estudio que Dios nos dé la oportunidad de continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Bendiciones para todos.